La ruta del dinero. Llegamos al capítulo número 10 de La ruta del dinero, como siempre con Fernando Luque. Bienvenido. Muchas gracias, Joaquín. Y vamos a hablar de uno de los temas que más interesa a la audiencia del Economista, que es, no solamente vamos a hablar de petróleo, es decir, vamos a hablar de materias primas en general, y uno de los activos más difíciles en los que invertir. Y lo hacemos precisamente en una semana que ha sido una auténtica locura, porque lo hacemos en la semana en la que Estados Unidos ha atacado las instalaciones de generación de enriquecimiento de uranio de Irán, y hemos visto cómo el precio del petróleo ha llegado a subir hasta los $80 e inmediatamente, a medida que se han destensionado por el momento las implicaciones bélicas, ha perdido $15. Fernando, el petróleo es uno de los activos más interesantes y más complicados. Sí, es muy difícil, digamos, tener una opinión fuerte sobre, iba a decir, sobre las materias primas en general, ¿no? Porque es verdad que es un tema interesante, porque es un tema, iba a decir, invertible. Es decir, el inversor puede invertir en materias primas y vamos a ver pues cómo puede hacerlo. Hay muchas formas de hacerlo, pero a mí cuando el tema de las materias primas siempre me deja un poco dubitativo. Porque claro, si tú te lees los manuales de finanzas, te van a decir, sí, es bueno invertir en materias primas porque es un tipo de activo distinto de la renta variable, distinto de la renta fija y que puede aportar diversificación a una cartera. Esa es la teoría. Luego, si miras la práctica, te coges un índice de materias primas de los últimos 10 años y lo compara con las acciones, pues ha habido pocos momentos donde las materias primas, digo materias primas en general, porque claro, aquí habría que diferenciar, y hago un paréntesis, entre 4 tipos de materias primas, que son las energéticas, que has mencionado, pues el petróleo es el rey dentro de esas materias primas. Luego hay las materias primas de metales preciosos, el oro, ahí también es el rey. El año de la plata. Efectivamente, están ahí incluidos en los metales preciosos. También tenemos metales industriales y luego tenemos todas las materias primas agrícolas. Digo que esos 4 tipos de materias primas muchas veces hay que meterlo en el mismo saco, porque los fondos, y hay fondos que invierten en materias primas, suelen pues tener un mix de esas 4 materias primas. Y decía que cuando comparas un gráfico en los últimos 10 años de las materias primas con la bolsa, pues ha habido poco momento donde las materias primas sí han despuntado respecto a la bolsa. Quiero decir que esa supuesta diversificación en muchos casos ha sido negativa, es decir, te ha detraído rentabilidad de tu cartera, salvo en el 2022, por ejemplo, que ha sido el gran año de las materias primas, gran año para el petróleo, gran año para el oro. El año de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el año en el que se le disparó la inflación. Claro, es una temática muy ligada a la inflación. Entonces, claro, te tienes que preguntar ahora mismo, ¿es un buen momento para invertir en materias primas? Yo creo Mi sentimiento es que probablemente no. Probablemente estemos más en un entorno de inflación controlada o incluso de desinflación, más que en un entorno de inflación como lo tuvimos hace poco tiempo. Yo creo que para explicar un poco a nuestra audiencia cómo posicionarte de cara a la distribución de activos en las materias primas, creo que tiene que ser una parte táctica de lo que es nuestra distribución de activos, y no dentro de la parte estratégica, que como dices, hay momentos en los que realmente pues no puede ser interesante. Y precisamente este capítulo lo habíamos abordado por la oportunidad y la idoneidad que tiene un momento como el actual, en el que cuando hemos visto que la tensión entre Estados Unidos e Irán se iba a magnificar, sobre todo porque además el fin de semana llegamos a leer, y lo hemos hecho todos, que el precio del petróleo se podía ir por encima de los $100, porque la reacción inmediata de Irán pensábamos que va a ser cerrar el estrecho de Hormuz. Yo quiero recordar que en los últimos 30 años Irán ha amenazado no menos de 15 veces con cerrar el estrecho de Hormuz, y es algo que nunca ha hecho. Claro. Es decir, porque entre otras cosas, Irán, que aproximadamente son 4 millones de barriles de petróleo diarios, vive del petróleo. Claro. Dejar de no colocar este petróleo en el mercado es
quedarse sin su principal fuente de ingresos y además perjudicando a la segunda gran economía mundial. Irán está vendiendo esencialmente el crudo a los chinos. Claro, solo puede vender el crudo a China, Si prácticamente. si tú quitas ese mercado y le quitas ese petróleo a China, China va también a poner el grito en el cielo. Por eso, precisamente, yo creo que es muy difícil que se pueda cerrar el Claro, Hormuz. porque además el estrecho de Hormuz no solo está implicado Irán, hay otros países que están ahí, digamos, conformando ese estrecho de Hormuz, hay Omán. O sea que no solo es una cuestión El iraní. 20% del tráfico mundial de petróleo y desde luego es una situación muy complicada. Pero Fernando, vamos a intentar llevar la inversión en esta materia prima y en otras materias primas a nuestros ahorradores, sobre todo porque yo te recuerdo una anécdota de un buen amigo mío, y además te la contaba cuando se nos sugirió un poco esta idea, que me decía, yo quiero invertir en petróleo. Tengo una casa muy grande y tengo un garaje muy grande. Yeah. Por fortuna, no hay que meter barriles de petróleo dentro del garaje de casa para poder comprar materia prima. Sí, a ver, fue digamos la época de la pandemia, donde ahí la anécdota es que los futuros del petróleo pues llegaron a cero, a no valer absolutamente nada. De hecho, Que era un titular muy fácil para nosotros, es decir, el petróleo no vale absolutamente nada. Pero vamos a explicar por qué no valía nada. Claro, digamos que no había consumo de petróleo, porque claro, el tema de las materias primas, comparado con el tema de la bolsa, es que se rige por otras claves, ¿no? Se rige por temas geopolíticos, como lo hemos visto con la guerra entre Rusia y Ucrania y ahora con pues, las escaramuzas entre Irán e Israel. O sea, la geopolítica interviene mucho. Para otras materias primas lo que interviene es el clima, para las agrícolas, interviene el crecimiento económico. Uno de los grandes momentos alcistas para las materias primas fue, por ejemplo, el despegue de China, porque es un gran consumidor de materias primas industriales, o sea que se rige por otros parámetros, ¿no? Entonces, durante la pandemia, pues hombre, era el bloqueo total. No voy a decir que nadie consumía petróleo, evidentemente se consumía petróleo, pero muy poco, ¿no? Y además, ¿cuál era el problema? Que los futuros, digamos, más próximos en aquel momento, pues caían de precio. Y es algo que hay que tener en cuenta cuando uno invierte en materias primas. Voy a decir dos términos técnicos, pero que son muy importantes, que es el contango y el backwardation. Para explicarlo, los productos que invierten en materias primas, y no solo en petróleo, sino también en otro tipo de materias primas, invierten en futuros. Y hay que almacenar esos productos. Efectivamente. Entonces, claro, cuando el almacenamiento te cuesta más que el producto, pues nadie quiere ese producto. Y fue algo realmente anecdótico y me he puesto a mirar cómo cotizaban los ETFs de petróleo en aquel momento y la verdad es que fue una oportunidad de inversión alucinante, porque digamos el ETF más grande de petróleo en Estados Unidos cayó durante los 3 primeros meses del 2020 un 80%. Pero claro, luego se recuperó a una velocidad tremenda. A partir del mes de abril, marzo, pues ya, digamos, había ahí pues, acumulado una rentabilidad en pocas semanas realmente extraordinaria. Pero es verdad que fue un momento clave y hay que recordar que decía que los productos que invierten en materias primas y especialmente en petróleo, pero también en otras materias primas, lo hacen a través de futuros. No compran el petróleo así en barriles, no se compran barriles, se compran futuros. Y claro, en esa forma de invertir no solo tienes que mirar el precio del futuro que cotiza ahora mismo, sino también a qué precio cotizan los futuros más cercanos. ¿Por qué? Porque en algún momento vas a tener que vender o dejar o vencer, digamos, vencen los futuros que tienes en cartera para comprar futuros de mayor vencimiento. Generalmente los futuros de mayor vencimiento siempre son más caros que los futuros actuales, simplemente porque el futuro pues implica pues incertidumbre. Entonces el futuro, digamos, más alejado siempre cotiza a un precio superior al futuro actual. Esa es la situación del contango, que es una situación normal.
pero puede llegar el caso de una situación de backwardation donde el futuro más próximo está más barato que el futuro actual, que es la situación actual. Actualmente estamos en una situación de backwardation para los futuros del petróleo. ¿Por qué? Porque se estima que pues, no hay un problema, digamos, de demanda, incluso hay una sobreoferta de petróleo. Tenemos mucho petróleo. Entonces, claro, eso pues hace que el futuro más próximo cotice a un precio inferior al precio, digamos, del futuro actual. Y eso pasó de una forma realmente extraordinaria durante el COVID, pero bueno, hay momentos como el actual donde también se puede reproducir. Y fíjate, Fernando, un poco la situación que hemos tenido antes de que se produjera toda la tensión entre Israel y Irán, que lo que estábamos viendo un poco es que las petroleras quizá era el sector más value que podíamos encontrar en los mercados. Las petroleras te las estábamos prácticamente regalando, pagando 4, 5 veces, 3 veces sus beneficios, porque realmente ese precio del petróleo en torno a los $60 o por debajo de los $60 hacía que pues había muy pocas expectativas sobre sus beneficios. Voy a poner solamente un dato. Pongamos en la cabeza, por ejemplo, Repsol. Repsol, cada incremento o disminución del precio del petróleo aumenta en 60 millones su beneficio bruto. Claro, lógicamente, cuando se produce una caída desde los $100 hasta los 60, se produce una hecatombe en lo que es la cuenta de resultados de Repsol. Sin embargo, si se produce esa subida que hemos visto momentáneamente de 60 a casi 80, se incrementarían brutalmente los beneficios, como ha ocurrido en años anteriores. Realmente por eso decía que el posicionamiento en materias primas tiene mucho más de táctico que de duración en el tiempo. Sí, totalmente. Nosotros, por ejemplo, en Morningstar tenemos un precio a medio plazo, digamos, normal del petróleo a $60. Y efectivamente, si tienes el petróleo incluso a $70, pues ya es beneficioso para las petroleras. De hecho, no es el sector más infravalorado de la bolsa americana, porque pensamos que el sector de comunicación también está ahí muy infravalorado, pero es de los más infravalorados, por lo menos de la bolsa americana, ¿no? Porque claro, en los grandes fondos que invierten en petroleras, que no hay muchos, no hay muchos al alcance del inversor español, pues lo que vamos a encontrar son las grandes petroleras, ¿no? Las grandes petroleras americanas y luego pues las petroleras europeas, pues especialmente BP, Shell, Total Energy, menos Repsol, pero bueno, ahí digamos son fondos que pues se mueven digamos entre las grandes petroleras y ahí sí que vemos una oportunidad interesante respecto a ese precio medio que tenemos calculado de $60 el barril. O sea, todo lo que sea por encima pues beneficia a las petroleras. Y otra ecuación que también hay que tener muy en cuenta en la cabeza cuando hablamos de materias primas, que es el cambio en divisas. Cada materia prima tiene su divisa un poco de punto de partida y en esas ecuaciones de sensibilidad que pongo, es decir, la importancia que tiene el cambio, por ejemplo, euro-dólar. El petróleo normalmente siempre lo compramos en dólares. Eso tiene un impacto que ponía, por ejemplo, el ejemplo de Repsol, que cada depreciación del dólar le supone 35 millones menos en la cuenta de resultados, con lo cual en un año que llevamos como el actual, en donde el euro se ha apreciado un 10% frente al dólar, supone un impacto negativo de 350 millones. Sí. Si quiere, quería volver al tema del contango y del backwardation, porque es importante. Pero claro, la gente que quiere invertir en petróleo, pues lo que hace es, pues vas al gráfico del petróleo y luego cuando compras un ETF sobre el petróleo, dices, es que la rentabilidad que tengo no es la misma que la que veo con el precio del petróleo. Pues precisamente por el tema del rollover de los futuros, que es un coste cuando estamos en contango, porque tienes que pues pagar un precio superior a lo que tienes en cartera. Y eso pues influye mucho en la rentabilidad del ETF comparado con pues la evolución del precio del petróleo. Luego también hay petróleo y petróleo, ¿no? Cuando uno pues ya se pone a buscar producto, pues verá que hay pues productos sobre el Brent europeo o sobre el West Texas. Es verdad que
iba a decir que a medio plazo no hay grandes diferencias entre el Brent y el West Texas, pero a corto plazo sí que puede haber, digamos, algunas dislocaciones de precio entre los dos tipos de crudo. Pero bueno, tampoco me haría ahí, digamos, muchas preguntas si es mejor el Brent que el West Texas, porque a largo plazo, digamos, se equilibra un poco las rentabilidades. Pero claro, a largo plazo hay que tener este importante efecto del contango, que a nivel de rentabilidad te aseguro que es muchos puntos de rentabilidad, especialmente si lo mantienes a largo plazo. Y ahí estoy de acuerdo contigo que invertir en petróleo a través de ETFs sí que es una apuesta táctica más que estructural para las carteras. Eso claramente... No sé si los que nos escuchan nos distingue claramente, decir, pero creo que la posición estratégica es claramente la de largo plazo, la que se debe cambiar muy poco, la que debe ser la distribución de tus activos una vez lo haces para muchos años de duración, y solamente las posiciones tácticas son las que tienes que cambiar, y además en una pequeña parte de la asignación de activos, o por lo menos esa debería ser la lógica. Sí, pero claro, aquí la dificultad es ver hacia dónde va el precio del petróleo. Es muy difícil, y más con lo que hemos visto, Fernando, en las últimas semanas. Claro. Y luego, ya para terminar con este tema, por ejemplo, ayer cuando pues Irán lanzó los misiles sobre bases militares americanas, dice, wow, el petróleo se va a disparar. Y absolutamente nada. Todo lo contrario. Porque claro, aquí hay que es como jugar al ajedrez en tres dimensiones. Es que había sido un ataque avisado a los Estados Unidos, es decir, tenemos que responder a vuestro ataque, pero os avisamos antes de que desalojéis, claro. No sea que vaya a haber algún herido. O sea, efectivamente, ahí hay que jugar ahí ya pensando en la jugada siguiente del adversario. Pero ¿no? entender este mundo es muy difícil, porque cuando Trump nos dio 2 semanas para pensárselo, y precisamente este fin de semana fue cuando hizo el ataque, bueno, estamos en un mundo en manos de Trump. Claro, y luego, para seguir con este tema de geopolítica, bueno, tenemos todavía ahí el conflicto entre Ucrania y Rusia, que si se desbloquea, pues también va a afectar a los precios de petróleo. Estamos metiendo tantas ecuaciones que son muy difíciles de resolver y creo que no ayudamos. Fernando, vamos a ir a ayudar de verdad a los inversores. Y vamos a buscar producto, que es lo que realmente queremos. Si queremos un fondo para invertir en materias primas, genéricas, sí. Es decir, dentro de todo ese panoplia, en realidad estamos hablando esencialmente de petróleo, pero vamos a buscar un fondo para invertir en materias primas. ¿Cuál sería el que nos dirías? Yo me quedaría con un producto de Bontobel, que es el Bontobel Commodity. Además he cogido la clase H, que es la clase hedge, es decir, la clase cubierta a euros, donde ahí pues no tenemos el impacto del dólar. Pero bueno, si uno quiere tener también exposición al dólar, pues hay una clase también con exposición al dólar. Este fondo es un fondo que invierte directamente en materias primas, bueno, lo hace a través de futuros sobre materias primas. ¿Y en cuáles se posiciona especialmente? ¿En qué estaríamos invirtiendo la mayor parte de la cartera? Sí, básicamente en metales preciosos, que tiene un 30% de la cartera en metales preciosos, un 20% en energía, y luego el resto, el 50% restante lo distribuye entre industriales, granos y materias primas agrícolas. Es decir, la mitad de la cartera es oro y petróleo. Y eso lo vamos a ver en cualquier fondo, bueno, en mayor o menor grado de peso del oro y del petróleo, pero lo vamos a ver en cualquier fondo que invierta en materias primas. Son las dos grandes materias primas que uno va a encontrar en cada una de las carteras de fondos de materias primas. Y eso hace que, porque claro, el petróleo tampoco está dando una rentabilidad especialmente brillante este año. Bueno, está en máximos históricos, en unos niveles que vienen unas subidas tan fuertes que es lógico también que tenga un periodo de tranquilidad. Pero su buena rentabilidad, yo creo que gana en torno a un 13% este año, viene básicamente por el oro, por los metales preciosos. Controlo menos de materias primas agrícolas, porque si ya el petróleo es complicado, ya no te hablo de las materias primas agrícolas que tuvimos hace poco, hace algunos meses, como un rally alcista en el café y en otras materias primas. Y el cacao, efectivamente. Pero ahí interviene, iba a decir, hasta consideraciones climáticas, y hay que ver
pues la producción de cada país, si va a hacer calor, si va a haber sequías, es complicado. Yo creo que tenemos, nuestro editor Javier Calvo nos dice que se nos van a acabar un poco los temas y yo creo que tenemos muchísimos temas que afrontar, es decir, materias primas blandas, materias primas industriales, oro y plata, las preciosas, porque hoy queríamos por lo menos poner un producto para invertir en materias primas en general, pero como nos estamos centrando en petróleo, vamos a la preocupación que contaba yo un poco antes de ese inversor que quería comprar petróleo físico, no petroleras, sino Sí. petróleo físico. Es decir, ¿cuál sería el producto en el que compraríamos barriles de Texas o de Brent? Sí, a ver, yo he elegido el Brent, pero decía pues hace unos minutos que pues, uno puede encontrar también productos sobre el West Texas. Yo personalmente tampoco le veo grandes diferencias a medio plazo, a corto plazo sí, decía. Entonces hay mucho producto y es verdad que aquí hay un proveedor que desde mi punto de vista destaca sobre los demás, que es WisdomTree en temas de materias primas. Y además yo los ETFs de materias primas los compraría en la bolsa italiana, porque siempre veo que hay más volumen en la bolsa italiana que en otras bolsas donde cotizan estos ETFs. Porque hay que ir al mundo de los ETFs y me vas a decir, hombre, ¿y por qué no hay fondos que invierten en futuros del petróleo? Porque los fondos no pueden. Los fondos, porque estos son, bueno, no son realmente ETFs, son lo que se llaman ETC. Exchange Traded Commodities, que tienen un régimen especial, porque si fueran ETFs, los ETFs son fondos de inversión, tienen que diversificar la cartera, es decir, un fondo no puede invertir solo en futuros del petróleo, no le permite la regulación, no le permite invertir únicamente en futuros del petróleo. Hay que ir al mundo, digamos, de los ETFs y ahí el que he elegido es el WisdomTree Brent Crude Oil. Es fácil, el ticket es BRNT. Como siempre, además, linkamos junto a este podcast los ISIN de todos los fondos y de los ETFs para que, se puedan ver con tranquilidad. Claro, entonces, como decía que, bueno, pues tampoco sabemos si el petróleo va a subir, va a bajar, pues también hay productos para aquellos que piensan que el petróleo va a bajar. Son los famosos ETFs inversos. Vamos ahí a introducir, yo creo que es la primera vez que hablamos en los 10 capítulos que llevamos de un producto para invertir si el mercado baja. Y lo decíamos, oye, esto es una posición muy táctica. Cuando el petróleo se nos ha ido a precios que pensamos que está excesivamente alto, dices, puedes tomar una posición durante poco tiempo pensando que realmente la inversión te va a ir bien porque lo que decías tú al principio, Fernando, hay muchísimo petróleo en este momento. Sí, pues, Arabia Saudí está implementando su producción permanentemente. Sí, y si a eso se suma Rusia, pues ya no te digo. Pues mira, comentaba hace unos minutos cuánto había ganado el ETF inverso sobre el petróleo en los 3 primeros meses del 2020, cuando los futuros prácticamente se vinieron a terreno pues nulo, a cero. Pues en 3 meses uno hubiera podido ganar pues fácilmente un 80%, porque es lo que bajó el ETF de petróleo americano. Pero hay también producto europeo, producto inverso. Este es el que nos vas a recomendar, ¿no? Sí, es también de WisdomTree y se llama el Brent Crude Oil Daily Short. Además, pone, digamos, 1X, que significa que es un inverso no apalancado. Porque, claro, aquí hay que distinguir entre los ETFs directos, que son, digamos, los que invierten en petróleo. Esto es importante porque habrá muchos oyentes que lo entiendan perfectamente. Cuando hablamos de apalancarnos, es otra de las posibilidades que te ofrece la inversión en la que tú puedes multiplicar, y no solamente por 2, puedes multiplicar incluso por varias veces la potencialidad de ganancia o la potencialidad de caída, como ocurre en este caso en un producto bajista. Estos 2 productos que he mencionado de WisdomTree no son apalancados. Es decir, el ETF inverso lo que va a hacer es simplemente ofrecer al inversor la rentabilidad inversa de la rentabilidad del petróleo día a día. Si el petróleo baja un 2%, pues este ETF ganará un 2%. Luego hay que corregirlo por lo que he dicho del rollover de los futuros, pero digamos la mecánica es esta. Y el directo, pues si el petróleo sube un 2%, pues el ETF va a ganar un 2%. Pero como decía, hay también producto apalancado
inverso y directo. Y te he traído aquí 2 ejemplos de triple apalancado. También es posible encontrar doble apalancado. Repetimos que estamos hablando de un producto muy agresivo de inversión, con un nivel de riesgo lógicamente altísimo y sobre todo por ese punto táctico que le estábamos dando. Nosotros en este programa que siempre vamos a hablar de la inversión a largo plazo, del concepto a largo plazo, pero hoy, hablando precisamente de petróleo, lo que sí que estamos hablando es acortando las duraciones y para posiciones muy puntuales y aprovechando productos que se compran y se venden en el día, en el mercado. Sí, porque, claro, el apalancado, tanto, digamos, alcista como bajista, requiere, digamos, que el inversor acierte doblemente. Tiene que acertar con la dirección, evidentemente, porque si compra un ETF apalancado bajista y el petróleo sube, muy malo. Y tienes que acertar con el tiempo, porque claro, no puedes mantener ese tipo de producto durante un mes. Primero por el tema del contango, si hay contango, por el tema del rollover de lo futuro, y luego, claro, el apalancado tiene una pérdida que yo llamo temporal importante. No es que sean productos engañosos. Estos productos realmente ofrecen la rentabilidad que prometen. Repito, si uno tiene un triple apalancado inverso sobre el petróleo... Lo que dices, Fernando, es que reflejan fielmente el comportamiento del Brent o del Texas en el caso de cuál sea el subyacente. No hay ningún tipo de desviación. Claro, si por ejemplo el triple apalancado inverso, en el caso del triple apalancado inverso, si el petróleo, en este caso el crudo Brent, sube un 2%, este va a perder un 6%. Eso hay que tenerlo en cuenta. De hecho, el producto de triple apalancado de WisdomTree es fácil, es el WisdomTree Brent Crude Oil 3, o sea, 3 Daily Short. 3 porque es un triple. Y Daily, diario, Short, bajista. El ticker es BRS. Pues este ETF, bueno, he consultado la rentabilidad que tiene desde el principio de año y pierde un 40%. Tú fíjate el comportamiento que ha podido tener este fondo en negativo desde el día que el petróleo, que fue el lunes, alcanzó no me acuerdo si fue el lunes o el viernes antes del ataque, cuando alcanzó el petróleo los $80. Sí. Ahora, cuando estamos grabando, el petróleo debe estar rondando un poquito por encima de los $65. Si te has apalancado de forma alcista 3 veces y el petróleo ha caído $15, 45% has perdido. Estamos hablando de aproximadamente, pero vamos en números redondos. Fernando, vamos a hablar también de otra tipología de producto que a mí particularmente me gusta mucho por lo que decía antes de que creo que es un value claro, que es puedes invertir no solamente en petróleo, inviertes en petroleras. Claro. Y entonces cuando hablamos de invertir en petroleras, lo decía antes, fíjate que nosotros yo acabo de presentar, porque lo hemos publicado, la revisión de nuestra cartera Eco 30 y precisamente una de las cosas que he estado durante mes y medio buscando auténtico value y compañías donde realmente creo que el que estabas comprando cosas baratas era en el sector petróleo. Tenía el sector petróleo perfectamente identificado, 2 petroleras, Permian y Coterra. Creo que hay mucho valor, además, precisamente más entre las petroleras americanas que entre las petroleras europeas. Y era casi una decisión tomada para sustituir a lo que ya hemos quitado de cartera, que creo que hay mucho de trampa de valor, que son los coches. Hemos quitado a Stellantis y hemos quitado a Forvia de cartera. Al final me ha podido la prudencia, porque antes de tomar la decisión, con la tensión entre Irán e Israel, ¿sabes que habían subido estas petroleras en mercado? Un 25%. Al final nos ha frenado la decisión de esa subida y hemos optado por entrar un poco tangencialmente en el mundo del petróleo a través de Saipem, que es una auxiliar de Eni, de la petrolera italiana, que además tiene mucho componente de ingeniería que estás entrando, pero no de forma tan directa como es en el negocio de exploración y producción. Entonces, me interesa mucho el producto que hay detrás, de decir, un fondo en el que compre
petroleras y qué tipo de petroleras son las que compras? A ver, he elegido, no hay mucho fondo que invierta en petroleras, como decía al principio, asequible para el inversor español. He ido a lo clásico básico, que es el producto de BlackRock, el BGF World Energy, que invierte en las grandes petroleras. Y decías que te gustaban las petroleras americanas, a nosotros también. Además, la administración Trump pues, está muy a favor de las petroleras americanas, que yo creo que lo van a hacer bien. Además, nosotros te decía que tenemos una infravaloración del 7% para las grandes petroleras americanas, pero en este vamos a encontrar petroleras también de otros continentes y especialmente europeas, ¿no? Es un producto de renta variable global, mundial. ¿Qué tiene en cartera este fondo? Tiene las grandes petroleras americanas y las grandes petroleras europeas. No recuerdo los nombres, pero lo miré hace algún tiempo. No vais a tener sorpresa en cuanto a la cartera de este tipo de fondos, ¿no? Es verdad que hay algún que otro fondo más particular que invierte más en, no tanto en las grandes petroleras, sino también en toda la industria de infraestructura petrolera, que también es interesante. Pero bueno, prefiero, digamos, para el inversor español. Que hacíamos nosotros en nuestro Tresis Cartera Eco 30 que hemos metido a Saipem para meter algo de ingeniería y apoyar lo que ya teníamos en petróleo, que tenemos una posición significativa porque tenemos a Vår, la Noruega, sí. Que son los pozos petrolíferos del Mar del Norte, que con muchas explotaciones y sobre todo donde vemos valores en las petroleras americanas. Ya tenemos a Civitas Resources y lo que decía, queríamos haber metido a Permian, pero es que ha subido mucho. Sí, sí. Es decir, pero indiscutiblemente hay mucho más valor en las petroleras americanas que en las europeas. Y luego son grandes pagadores de dividendos, las petroleras. Si uno quiere dividendo, pues bueno, uno lo sabe aquí con Repsol, pero sí que, por ejemplo, yo hice un pequeño estudio hace muy poco, donde digamos, he intentado mirar cuáles eran los valores presentes en las carteras de los grandes fondos de dividendo europeos. ¿Sabe cuál es la única empresa que se repite en los cuatro mayores fondos de dividendo europeo? Te lo voy a decir. Total Energy, la petrolera francesa. Vale. Gran pagador de dividendo. No me sorprendes mucho porque es un valor que hemos tenido en el Eco 30 hasta hace pocas revisiones y era uno de los motivos. Y cuando apuntabas de lo del dividendo, voy a recomendar a los lectores del Economista que busquen cuál es la rentabilidad, por ejemplo, de una compañía perfectamente reconocible para todos como es Repsol, que no está precisamente entre las grandes favoritas por recomendación, pero vamos, en retribución es una barbaridad. Sí. En este momento, porque hay que sumar otro componente que es al dividendo que te pagan en metálico la recompra de acciones. Sí. Y tenemos además, yo creo que un vídeo interesante con las relaciones con inversores de Repsol y con explicando precisamente la política de retribución de la compañía en el Día del Inversor del Economista, que habla que la suma de la retribución al accionista directa por el vía del dividendo en metálico más el buyback es un 12% de rentabilidad en los precios actuales. Sí, sí, es alucinante. Pues, realmente extraordinario. Pues Fernando, hemos abordado un tema que, como decía, interesa mucho a nuestra audiencia, un componente de inversión táctico, no estratégico, y sobre todo hemos cumplido el 10º aniversario de nuestra Ruta del Dinero. Pues sí, había que hacer una parada para repostar, ¿no? Pues ya lo hemos hecho y comprometemos ya la 11ª entrega. Muy bien, muchas gracias, Joaquín. A ti, Fernando. El Economista Podcast.